Evolución de la ingeniería civil. A continuación les voy a hablar cómo la ingeniería civil ha ido evolucionando a través del tiempo y por qué es importante tener presente todos los cambios que ha ido dando la ingeniería civil. Es importante tener presente esta línea de tiempo para no olvidar cómo esta ha influenciado en nuestras vidas y cómo esta nos ha ayudado también a mejorar y al progreso del ser humano. A continuación les voy a hablar sobre la definición de ingeniería civil. La palabra ingeniería civil deriva de ingeniero y esa se origina en latín ingenium, ingenio, cuyo significado se refiere más que todo a las cualidades naturales y a las disposiciones naturales del ser humano, como son el temperamento, el carácter, el ingenio, la invención y la inspiración que tiene el ingeniero para ver más allá y para cada vez hacer obras más novedosas y llamativas. Esta se la puede definir como la rama de la ingeniería que aplica los conocimientos de la química, la geología, la física para la elaboración de infraestructuras hidráulicas y de transporte, especialmente y generalmente de gran tamaño y para uso público, pues ya que el ingeniero ve más allá y trata de hacer obras en las cuales nos beneficien a toda la sociedad en general. Principios de la ingeniería. Los primeros hombres utilizaron algunos principios de la ingeniería para conseguir sus alimentos, las pieles, construir armas como hachas, martillos que eran armas de defensas y aún más para construir sus pequeñas chozas, que desde aquí podemos ver que empieza a surgir la ingeniería como tal. La ingeniería ya así propiamente se empezó a dar con la revolución agrícola en el año 8000 a.C., cuando los hombres dejaron de ser números para sentarse en un lugar fijo y poder cultivar sus productos para el consumo propio y criar animales comestibles. Los ingenieros fueron arquitectos que construyeron muros para proteger las ciudades y edificios, para los cuales utilizaron algunas habilidades de ingeniería. Por eso la ingeniería civil primero fue arquitectura, luego fue ingeniería militar. Conoció el término ingeniería civil. Se conoció la ingeniería militar de este modo. Seguido de los arquitectos se conoció los especialistas de irrigación. Estos se encargaron de facilitar el riego de algunas cosechas, pero como las mejores zonas para cosechar eran constantemente atacadas, surgió la ingeniería militar, la cual se da para proteger esos cultivos de irrigación. Prehistoria hasta el año 300 a.C. Fue conocida como los druidas y los egipcios. Aquí la construcción de monumentos, puentes, vías de comunicación y viviendas. Se muestra una incipiente ingeniería civil y naval, porque era algo totalmente primitivo y no era algo tan novedoso. La construcción de pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia y varios monumentos son la mayor muestra de esta ingeniería, como lo podemos ver en las imágenes. La primera imagen nos muestra una pirámide de Egipto, la segunda nos muestra una construcción de esta época y la tercera nos muestra un jardín colgante de Babilonia, en los cuales podemos divisar que es una ingeniería incipiente. Luego, después de esto, sigue la ingeniería de los imperios griegos y romanos, que van desde el año 300 a.C. hasta el año 500 después de Cristo. Se masifica el uso de la piedra y la mampostería, la construcción de monumentos, casas, establecimientos públicos, además de que en esta parte de la historia ya se conocía el cemento. Usaron elementos básicos para la construcción de vigas y dinteles. Utilizaron profusamente el arco de medio punto, que es el arco redondo que lo podemos ver en las iglesias y en castillos, y principalmente en castillos más que todo de esta época. Se pueden poner como ejemplo claro el circo romano, varios puentes, algunos castillos y casonas. Circo romano, como lo podemos ver en la primera y segunda imagen, y algunos castillos como de la tercera época, que en su puerta podemos divisar el arco de medio punto, para tenerlo muy claro cuál es. Edad Media, la cual va desde el año 500 hasta el año 1500 después de Cristo. Se perfecciona el uso del arco de medio punto, que lo podemos ver en la primera imagen de abajo y en la segunda imagen también. Eso es el arco de medio punto. Se hace la introducción del arco de ojiva, que es la tercera imagen de la parte de abajo, que es el arco que es punteado, y además el sistema de arbotantes que está al lado de este. Con el conocimiento de la estática y los elementos constructivos antes señalados, se logran construir catedrales con techos muy altos, que es la que está al lado del contenido de esta diapositiva. La ingeniería civil avanza poco y sigue siendo el único tipo de ingeniería que se pone a disposición del hombre.
Por eso ya no podemos ver gran avance todavía hasta esta época, sino hasta el surgimiento de otras ingenierías que surgen después del Renacimiento, y son de las que vamos a ver a continuación después del Renacimiento, que va desde el año 1500 hasta el año 1750 después de Cristo. Aquí en esta época ya podemos ver unos avances más grandes que van desde construcciones muy altas, como ellos hacían para conseguir el agua en áreas desérticas y semidesérticas. Los mayas construyeron sus grandes pirámides, empleando técnicas de explotación de canteras similares a las de los egipcios. El transporte de grandes bloques de piedra tuvieron que hacerlo empleando la fuerza de arrastre y para elevarlos a alturas muy altas, como lo podemos ver en las imágenes, que eran a grandes alturas. Estas construcciones fue necesario el uso de cuñas. La arquitectura fue brillante y destacándose por obras extraordinarias como el Palacio del Gobernador en Uxmal, que es la primera imagen que podemos ver en las diapositivas. Además, el templo y el castillo de Chichén Itzá, que es el de la segunda imagen, a la luz de la ingeniería civil. El caso de los incas representa algo notable y algo fundamental por dos razones. Primeramente, el imperio que evolucionó y se modificó a lo largo de varios siglos, que se extendía cada vez más a miles de kilómetros en sentido norte y sur, y no tanto en dirección oriente-occidente, o sea que iba más inclinado hacia las partes desérticas y semidesérticas. Segundo, el desarrollo del imperio en áreas, como lo decía, desérticas y semidesérticas obligó a los incas a aprovechar las corrientes de agua que descendían sobre las cordilleras. En esta época esto era algo súper extraordinario. Aplicaron conceptos de ingeniería civil intuitivamente avanzados para esta época. El tener un imperio tan extraordinariamente extendido obligó a los incas a construir vías de muy buenas especificaciones, con notables puentes, aunque nunca podrán equipararse con los caminos de los romanos, pero aún así eran obras sobresalientes, al igual que construyeron canales que permitían el riego de un terreno árido, pues ya que vivían en obras desérticas y semidesérticas. El año 1550 hasta el año 1900 se conoce como la Revolución Industrial. Surgen nuevas fuentes de energía, se consolida, como decía anteriormente, ya no solo la ingeniería civil, sino la ingeniería mecánica y naval, además de que aparece la ingeniería química, eléctrica y la industrial, que todas estas trabajan de la mano. El transporte tiene gran avance con el uso de la locomotora y la tranvía. El local obligó a construir vías de conexión para poder transportar la mercancía que se daba en esta época. El telégrafo y el teléfono empiezan a operar, pues, ya que en esta obra surge la comunicación para poder transportar todo lo que surgió en la época de la Revolución Industrial. La ciencia y la tecnología empiezan a caminar de la mano. Aquí se inicia el Canal de Panamá y la ingeniería como medio de aplicación de ambas. Surge la investigación para el desarrollo de artefactos y la comercialización de estos. Por eso en esta época se empiezan a construir vías y puentes, como lo podemos ver en las imágenes. Y el Canal de Panamá, que es el que se presenta en la tercera imagen de la parte de abajo. Primera parte del siglo XX, que va desde el año 1500 hasta el año 1950. En la ingeniería civil se utilizan nuevos métodos constructivos como el concreto reforzado, pretensado y las estructuras mecánicas, la producción de fibras sintéticas y plásticas, auge de la ingeniería aeronáutica y naval. En esta época eran obras ya mucho más avanzadas, mucho más reforzadas y mejores. Ya no se construye el error como se hacía principalmente, ya se va más acertadamente a construir. Por eso ya podemos ver obras como puentes, grandes construcciones y grandes monumentos en esta época. Surge la física cuántica y con ello la ingeniería nuclear. Ya se van desarrollando cada vez más ingenierías y se pueden perfeccionar las obras, porque toda la ingeniería trabaja de la mano. La elaboración de bombas además surge en esta época. La relación de ciencia y tecnología se consolida. La ingeniería civil trabaja mucho de la mano para poder hacer construcciones cada vez mejores e innovadoras. Se desarrollan herramientas muy poderosas y precisas, y se desarrollan nuevas tecnologías para poder ayudar a mejorar cada vez más. Segunda mitad del siglo XX, desde el año 1950 hasta el año 2000. La ingeniería se vio fortalecida con el descubrimiento de nuevos materiales, como el concreto reforzado y el concreto pretensado, que junto con las estructuras mecánicas y el uso de aluminio permitieron la construcción de los impresionantes rascacielos que identifican el perfil de ciudades como Nueva York, es decir, de las más grandes ciudades, pues los rascacielos son edificios grandes, súper inmensos,
que son obras sobresalientes de esta época. Con la aparición del automóvil y la masificación de este se dio impulso a múltiples desarrollos tecnológicos, pues ya que cada vez se buscaba construir mejores vías en las grandes ciudades, que hoy en día podemos ver grandes congestiones, no hay estancamiento en las grandes ciudades, pues ya que por el uso masivo de carros, motos, transporte público, se presenta la congestión. Entonces por eso podemos ver puentes elevados, vías alternas, avenidas, en fin, tantas cosas, y esto se lo debemos a la ingeniería, que lo ha hecho para que haya una mejor movilidad en las ciudades. El uso masivo de carros, motos, transporte público, se presenta la congestión. Entonces por eso podemos ver puentes elevados, vías alternas, avenidas, en fin, tantas cosas. Otros logros de la ingeniería del siglo XX se centran en los recursos hidráulicos. Un ejemplo de ese progreso es la presa Hoover, que se terminó en el año 1936, y grandes construcciones como el edificio Empire State y el canal de Panamá, que se finalizó hasta la mitad del siglo XX. Estas son obras muy representativas y sobresalientes, las cuales podemos ver en las imágenes, y nos podemos dar cuenta que la ingeniería civil hasta esta época ha avanzado demasiado, y es mucho lo que le debemos a esta, y a aquellos que se han interesado en que cada vez estas obras evolucionen más para el beneficio de la sociedad. Era de la información, y más que de la información, de la transformación, que va desde el año 2000 hasta el año 2020. A inicios del siglo XXI, la ingeniería civil ha evolucionado mucho en diversos campos, ha logrado avances súper importantes que han proporcionado al hombre ayudar a suplir ciertas necesidades, y por ende le ha brindado comodidades que hasta hace algunos años eran inalcanzables y no existían en la imaginación del hombre, permanecían potencialmente en los sueños de algunos pocos. Obras como las podemos ver en las imágenes, y podemos ver que la tecnología, y aún así la ingeniería de la mano de esta ha avanzado mucho, ha logrado la manipulación de la materia a una escala menor que de un micrómetro, utilización de la fibra de acero para mejorar la resistencia de los edificios en caso de terremotos, que en este siglo se destacan. Obras como el puente de Magdeburg, el parque eólico en el mar abierto, la carretera imposible, autopista del Ártico, la torre Petrona y la torre Taipei. Aparte de esto, los rascacielos giratorios, que son representativos de Dubái, como lo podemos ver al lado del contenido. Los puentes elevados, puentes que son vías ahora, gracias a cómo ha evolucionado y la resistencia que se le ha podido dar esto para que por ahí se puedan transportar cargas pesadas, automóviles, motos y todos los servicios y todos los vehículos de transporte. Y las grandes edificaciones, y cómo estas ahora se han podido iluminar gracias a los avances. Y las vías que se muestran en las imágenes, podemos ver con las vías elevadas y vías alternas que hoy en día se han podido realizar gracias a todo el avance que hemos visto, que se presentó desde los principios de la ingeniería, que fue desde el hombre que era nómada hasta la actualidad, y lo que aún se pretende en cada día hacer perfeccionarlo para las comodidades del ser humano. Gracias por su atención.